Hola, hola queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes en una clase, lección, análisis, repaso, como ustedes quieran llamarle, para compartir este tiempo con todos ustedes. Y ahora vamos a analizar juntos la sección 29 de Doctrina y Convenios con el título de Jesucristo juntará a su pueblo. Esta lección que abarca nuestro estudio semanal del lunes 28 del lunes 22 al domingo 28 de marzo de 2021. Y claro, este video lo pueden ver en cualquier otro momento, aunque esté fuera de esta fecha. Espero que incluso así pueda ser, que no nos limitemos a una fecha exclusiva, sino que siempre podamos estar repasando las escrituras o volviendo a ver algún video que tal vez les haya gustado. Espero que este les guste. Y vamos a empezar de lleno con las escrituras. Vamos a empezar con el versículo 11. Normalmente las lecciones abarcan varias secciones. Esta lección, curiosamente, solamente abarca una sección. Hace poco tuvimos una lección que abarcaba hasta 3 secciones, esta solo una. Tampoco no es tan particularmente larga, como ya vendrán algunas que tienen más de 100 versículos. Esta sección no tiene ni la mitad de esos 100, no tiene ni 50, pero tiene, contiene muchas cosas muy padres que vamos a aprender, que vamos a analizar. Muy interesantes. Me gusta mucho esta sección. Vamos a empezar con el versículo 11. Y se van a dar cuenta de lo que les estoy adelantando. Si es que recuerdan muy bien este versículo, dice: porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos con todas sus huestes y moraré en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, y los malvados no permanecerán. Jesucristo está hablando aquí. Es quien está revelando esto. Y al referirse de las huestes, está hablando de las huestes del Padre Celestial. Y al hablar que va a morar en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, se está refiriendo al milenio. De hecho, en esta sección se comentan muchas partes muy padres, muy bonitas respecto del plan de salvación. Cuando hablamos de milenio, a mi mente inmediatamente viene este bosquejo, este esquema de la vida premortal, la vida terrenal, la muerte y el mundo de los espíritus, el milenio, el juicio final, los 3 grados de gloria y la eternidad. Todo lo que vemos en la iglesia, todo lo que aprendemos, todo lo que vivimos está formando parte de este gran plan de salvación, plan de redención, plan de misericordia, plan perfecto del Padre Celestial, o como a mí me gusta llamarle, el plan de felicidad, porque eso es lo que busca, es el propósito. Y cuando nosotros leemos una escritura así y de pronto queremos obtener referencias, hay muchas maneras de encontrar referencias. En esta lección vamos a recurrir mucho a este manual. Y en las escrituras también nos pasan más referencias. Por ejemplo, aquí donde dice la palabra 1000, nos lleva a la guía de estudio de las escrituras. Y me gustó mucho lo que encontré allí. Dice: el periodo de 1000 años de paz que comenzará cuando Cristo regrese para reinar personalmente sobre la tierra. Recuerdo una autoridad general que decía que imagináramos que vamos a preparar un pastel para una ocasión especial. Y entonces nos podemos imaginar el pastel y comiéndolo muy rico
y compartiéndolo y disfrutándolo con toda nuestra familia, si nosotros visualizamos ese futuro con este pastel que nos va a traer un momento tan agradable, tendríamos una motivación entonces para seguir al pie de la letra la receta y los tiempos para hacer este pastel y que quede deleitable. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos, en esta vida. Debemos de visualizar el milenio. Debemos de visualizar también el paraíso en el mundo de los espíritus, que tal vez no nos toque ir al mundo de los espíritus, al paraíso, porque tal vez nos toque pasar de esta vida al milenio sin haber pasado por el mundo de los espíritus, porque el mundo de los espíritus es una etapa de transición. Pero que visualicemos esto, visualicemos, si no nos toca recibir en vida la segunda venida de Jesucristo, nos tocará ir al paraíso, que es un lugar sumamente hermoso. Nos tocará después de eso estar en el milenio, donde Jesucristo reinará, no habrá maldad, no habrá iniquidad, Satanás será atado y espero que, bueno, hay una referencia respecto a esto, a esta paz y a este Satanás que estará atado. Hermanos, cuando en las escrituras se mencionan cosas como ser atado, tal vez y equivocadamente podríamos llegar a imaginarnos que va a haber un mecate, una cuerda, una soga muy fuerte con las que van a amarrar a Satanás. Pero no es el sentido literal siempre en las escrituras. De hecho, diría yo casi nunca. Teníamos que hacer un análisis escritura por escritura para saber a qué se está refiriendo. Y aquí lo que se está refiriendo es que Satanás estará atado o imposibilitado porque no le haremos caso a sus tentaciones. Imaginen qué bonito. Que Satanás no tendrá poder porque todos estaremos tranquilos, en paz y no le escucharemos ni le haremos caso. Qué bonito imaginarse eso y todavía más bonito imaginarnos la exaltación, la gloria celestial, vivir con el Padre Celestial, aprender a crear muchísimas cosas y a no tener un límite de gloria, poder, dominio y de felicidad, de gozo. Visualicemos esto, hermanos, para tener una motivación y poder esforzarnos en esta vida. Ahora, vamos a ir a este manual a ver qué más nos aporta. ¿Ok? Dice, el día de la venida del Señor está cerca, yo no sé cuándo. Y este es un extracto del libro de Doctrina de Salvación. Hay muchas referencias aquí del presidente Joseph Fielding Smith. Él es quien da esta cita y continúa diciendo, el día de la venida del Señor está cerca, yo no sé cuándo. Y entonces se sincera o comparte su pensamiento y dice, sinceramente, creo que vendrá precisamente el día en que algunos de nosotros nos encontremos aquí. Estaremos viviendo sobre la faz de la tierra, es decir, que no habría un tiempo para morir, ir al mundo de los espíritus, esperar y que después empiece el milenio, sino que el milenio lo empezaremos a vivir en vida, marcado con el inicio por la segunda venida de Jesucristo. Estaremos viviendo sobre la faz de la tierra. Ese día está muy cerca. Conviene que los santos de los últimos días pongamos nuestra casa en orden. Guardemos los mandamientos de Dios, nos apartemos de la maldad y nos acerquemos a la rectitud si es necesario y sirvamos al Señor con humildad, fe y oración.
Esto fue escrito en 1936 y el presidente Joseph Fielding Smith, él creía que algunos que estaban en ese tiempo podrían alcanzar esto. Esta creencia viene aumentando mucho entre las autoridades generales y los líderes de la iglesia, aunque abiertamente lo guarden mucho, porque la realidad es que es una creencia, más no una doctrina. ¿Por qué? Porque sabemos que a ciencia cierta o el día preciso nadie lo sabe. Solamente es que estamos viendo tantas señales de que esto está tan cerca que lo vemos, que lo estamos viendo venir. La escritura dice que muchos santos dirán: el Señor ha retrasado su venida. Y las escrituras también nos hablan acerca de eso. Tenemos que hacer nuestra parte para que su venida se apronte. Ayudar a cumplir con nuestra parte con todas las profecías y declaraciones que anteceden a la segunda venida. Con esa parte de profecías y revelaciones que son buenas que llevemos a cabo, como la predicación del Evangelio. Y que no caigamos en decir, la venida del Señor vendrá después de enfermedades, de sequías, de incendios. Entonces voy a adelantar la venida del Señor y voy a ayudar a que hayan sequías y enfermedades y pestes y guerras y toda clase de situaciones de esta índole. No se justificaría, no es correcto. Tenemos que hacer que se cumplan las profecías, donde se nos invita a hacer cosas positivas, obvia y lógicamente. Muy bien. Continuemos con el versículo 12. Y este nos dice: y además de cierto os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra el día de mi venida, en una columna de fuego, ataviados con vestidos de rectitud y con coronas sobre sus cabezas, en gloria igual que yo, para juzgar a toda la casa de Israel. Sí, a cuantos me hayan amado y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. Hermanos, ¿cómo es nuestra visión del juicio final? ¿Cómo es nuestra visión de cómo seremos juzgados? Aquí nos da una pista. Hermanos, existen grandes verdades en los libros canónicos. La Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla de Gran Precio. Pero podemos aumentar esas verdades también cuando estudiamos, meditamos y leemos los demás manuales y la demás literatura de la iglesia. Los discursos y otros libros. Tenemos muchas fuentes de información que nos ayudan a ir construyendo nuestra propia creencia, nuestra propia revelación. Y es bueno que lo vayamos meditando y aprendiendo, y que vayamos orando y recibiendo cada quien, como dijo el presidente Smith, un poco aquí, un poco allá, precepto tras precepto, línea sobre línea, poco a poco, ¿sí? Y no esperemos encontrar todas las verdades tan fácil como leerlas.
hay que meditarlas, orar, ayunar. Y con el paso del tiempo, también la escritura dice que la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu cabeza como el rocío del cielo. Y esto viene a base del estudio, la oración, la meditación, el ayuno. Y es bien bonito aprender grandes cosas en la iglesia. Y sobre todo que esto nos pueda motivar a seguir cumpliendo y seguir adelante, hermanos. Ahora, ¿qué nos dice este manual respecto de este juicio? Nos amplía el conocimiento. Muy bien. Y aquí es una referencia al presidente John Taylor y él dice: esto indica un precepto de enjuiciamiento que se llevará a cabo primero. Primero el gran sumo sacerdote y rey Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. En segundo lugar, los 12 apóstoles que hubo en el continente de Asia, los que ya fueron ordenados por Jesús mismo. En tercer lugar, los 12 apóstoles de este continente, que juzgarán a su propio pueblo y que, según parece, están bajo la presidencia de los 12 que ejercieron su ministerio en Jerusalén. Está integrada por Pedro, Santiago y Juan. Es la que se ha reconocido como la presidencia de los 12 apóstoles. Ellos, habiendo sido los primeros poseedores de ese sacerdocio en la tierra y luego en los cielos, y siendo los custodios legítimos de las llaves del sacerdocio, vinieron y las confirieron sobre José Smith y Oliverio Cowdery. Además, se ha indicado que los santos juzgarán al mundo. De esta manera, Cristo está a la cabeza, sus apóstoles le siguen en lugar de prominencia, luego la participación de los santos u otras ramas del sacerdocio, que según se ha declarado, juzgarán al mundo. Parece entonces que este sacerdocio combinado tendrá en sus manos el destino de la familia humana y juzgará en todos los asuntos que son pertinentes. Jesucristo y nuestro Padre Celestial actúan de diversas formas, de manera directa o indirecta. Seremos juzgados por Jesucristo a través de sus apóstoles. Y ellos pueden conferir llaves a más líderes del sacerdocio. Algunos hermanos piensan, y yo pienso que es muy posible, que el juicio final lo efectúe el Padre Celestial y Jesucristo a través de nuestro obispo o nuestro presidente destaca o un líder en el sacerdocio. Qué importante es aprender a llegar con un espíritu de oración, de inspiración, de mansedumbre, para reconocer la voz del Espíritu en cada entrevista que tengamos con nuestros líderes. El Padre Celestial actúa de muchas formas. Y Jesucristo, aprendimos en la primera sección que dice: mi palabra se cumplirá, pasarán los cielos o la tierra, pero mi palabra se cumplirá completa, ya sea declarada por mi propia voz o la voz de mis siervos, es lo mismo. Cuando su obispo, su presidente destaca, le entrevistan para renovar la bendición, la recomendación para entrar al templo, recuerde este versículo: la palabra de Jesucristo se cumplirá, ya sea que la declare él o la declare uno de sus siervos. Identifiquemos y entremos en la entrevista con un corazón y una mente preparada para tener una confirmación de que efectivamente eso que nuestro líder nos dijo es lo que nuestro hermano mayor o nuestro Padre Celestial nos diría. Yo he sentido esta confirmación en más de una ocasión, en entrevistas con mis
líderes del sacerdocio. He sentido la voz del Padre Celestial y Jesucristo a través de algunos de sus consejos, o más fuertemente en algunas de sus palabras, haciendo un énfasis ahí el Espíritu Santo. Entonces, en esta etapa nos preparamos para muchas cosas. Incluso en esta etapa de vida podríamos estarnos preparando para, si entramos con tranquilidad, con confianza, con un buen espíritu, con un semblante alegre, a nuestras entrevistas con nuestros líderes de sacerdocio como una experiencia espiritual que disfrutamos. Si aprendemos a hacer de esto una experiencia espiritual edificante y alegre, no tendremos por qué temer el día del juicio final, porque será algo muy similar. Es mi creencia como la creencia de John Taylor. Me gusta, hermanos, quiero resaltar aquí cuando él escribió, y que según parece, y esto lo menciona en 2 ocasiones, es decir, no es una doctrina de la iglesia, pero es una suposición de un poseedor de sacerdocio que incluso llegó a ser un presidente de la iglesia, el presidente y profeta John Taylor, tercer presidente en esta última dispensación, después de Brigham Young y José Smith. Entonces, hay cosas que aún no han sido reveladas, pero que es bueno que las estudiemos y que creemos una suposición como lo hacen las autoridades generales. Ellos suponen cosas en base al estudio. El Señor sabrá por qué no las ha revelado, las revelará en su propio y debido tiempo, pero nosotros podemos estudiar, preguntar en oración y crear una hipótesis o suposición o creencia. ¿Sí? Es bueno, siempre con mucha prudencia, siempre sujetándolo a que no se contradiga con ninguna doctrina de la iglesia, sino que quepa dentro de. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, para no terminar suponiendo cosas que contradigan o que vayan contrarias a la doctrina o a las posturas generales de la iglesia. Fuera de allí, hay que estudiar y hay que meditar. Es bueno, y tan bueno es así leer o tener nuestras suposiciones que aquí hay una suposición. Entonces, aprendamos a diferenciar con mucho cuidado lo que es una doctrina y lo que es una postura o algo que alguien con la mejor intención nos comparte. En este caso, un presidente de la iglesia. En otra situación, alguno de nuestros líderes, etcétera, podrá compartir un sentimiento o una creencia personal. Es parte de. Muy bien, hermanos, continuamos. Versículo 24. Cómo me gusta este versículo y el tema que deriva de él. Porque todas las cosas viejas pasarán. Seguimos hablando, futurizando mucho más adelante. Y todo será hecho nuevo, el cielo y la tierra y toda la plenitud de ellos. Tanto hombres como bestias, las aves del aire y los peces del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra y todo lo que hay en ella, incluidos los seres vivientes, y el cielo y los organismos o los seres inanimados, serán renovados. Y nuevamente el manual nos habla algo muy interesante. Y dice respecto a que todo será renovado. Y nuevamente es Joseph Fielding Emile quien dice, ello no significa que esta tierra dejará de existir y que otra tomará su lugar, y que los cielos que la rodean desaparecerán y habrán otros cielos en su lugar, sino que la tierra y su cielo
después de pasar por la muerte, la tierra y el cielo, después de pasar por su muerte, serán renovados en inmortalidad. Esta tierra es viva y debe morir, pero dado a que obedece la ley, será restaurada mediante la resurrección, por la cual llegará a ser celestializada y se convertirá en moradora de seres celestiales. Los versículos siguientes de esa revelación lo explican en esta forma. ¿Ok? Y así vemos que la intención del Señor es salvar no solo a la tierra y los cielos, no solo al hombre que mora en ella, sino a todas las cosas que ha creado. Los animales, los peces del mar, las aves del aire, así como el hombre, deben ser recreados, o sea, renovados por medio de la resurrección, pues ellos también son almas vivientes. Estudié ingeniería en ciencias del medio ambiente y después estudié docencia en biología, ecología, química. Tengo una percepción y un significado muy bonito acerca de la creación. Y hay muchísimas cosas tan padrísimas escondidas o puestas allí para que acrecentemos bastantísimo nuestro conocimiento y percepción sobre la creación y sobre su destino. Saber que Jesucristo desea salvar a los animales, a los peces. Saber que su expiación es tan infinita que alcanza para ellos y para la tierra que está viva. Y que ellos tendrán una resurrección. Qué bonito y qué responsabilidad tratar con dignidad, con respeto a la creación del Padre Celestial y de Jesucristo. Tanto aman ellos a la creación entera, al planeta, a los cielos, a las aves, a los animales, a las bestias, que tienen preparados para ellos una renovación, una resurrección, porque dice que ellos obedecen una ley. Y esto me trae a mí mucho el pasaje en la escritura de Enoc, donde él escucha, lo podemos buscar en la Perla de Gran Precio, él escucha una voz que viene desde las entrañas de la tierra y dice: ay de mí, cuando seré limpia de toda la maldad e iniquidad que hay en mí. Y entonces Enoc se conmueve de escuchar esta voz venir del centro de la tierra y le pregunta a Jesucristo. Él estaba recibiendo una administración, es bien bonito, bien padre, bien interesante lo que está en la Perla de Gran Precio. Y le pregunta, se conmueve tanto de escuchar al planeta y le pregunta a Jesús: ¿qué pasará con la tierra? ¿Cuándo podrá descansar? Y entonces Jesús le dice que recibirá su gloria, que será limpia y todo será renovado y celestializado. Toda la contaminación tan lamentable que hay en la tierra y todo lo que no esté en orden será celestializado. Recibirá su gloria. Entonces, debemos de hacer nuestra parte por cuidar, por tratar con bien a todo lo que con tanto amor creó el Padre Celestial y Jesucristo para nosotros. Tratarlo con ese respeto. Y aprender a cuidarlo, valorarlo, respetarlo, amarlo, protegerlo. Y saber que aunque nuestros esfuerzos no
logren remediar la gran problemática ambiental que hay en nuestro planeta, tener la esperanza y la seguridad, la fe, la firmeza, el testimonio de que la tierra será renovada y habrá una resurrección para la creación. Qué bonito y qué esperanzador para todos los que le tenemos un aprecio y un cariño y una admiración a los paisajes y a la gran obra que el Padre Celestial hizo. Recordemos que cuando terminó la obra, dice la Escritura, vio que su obra era buena. Si el Padre Celestial y Jesucristo se maravillaron, contemplaron, estuvieron satisfechos, ellos siendo dioses vieron que esto era bueno, pues ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Como algo maravilloso, hermoso, excelente. Y qué bonito será aún más cuando sea celestializado. Esto es algo increíble de imaginar para mí. Continuamos, hermanos, con el versículo número 34. Y es bien interesante. Esta sección es muy bonita, hermanos. Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales. Y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán vuestro padre a quien yo creé. A Adán se le mandó: con el sudor de tu frente comerás. Se le mandó trabajar la tierra. Se le mandó trabajar. Y a todos nosotros también. Y se nos dice que es algo temporal, pero es algo temporal sujeto a espiritual, porque todo es espiritual. Temporal es para poderlo poner tal vez en una categoría, poderlo entender, pero todo es espiritual. Hermanos, somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales, mortales, físicas. Somos seres espirituales. Todo es espiritual, todo tiene un propósito y hay una divinidad en todas las cosas. Si a mí me duele la espalda, si yo tengo frío, si yo tengo calor, si yo tengo que ir a trabajar, si yo tengo que comer, si tengo que tomar agua, si me tengo que tomar un medicamento, si yo tengo que ir a la escuela y estudiar, si yo tengo que hacer tantas cosas en mi día a día que pareciera que están tan alejadas de mi cercanía con el Padre Celestial, no lo es así. Todas esas cosas forman parte de un todo. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Padre Celestial nos pediría que, como es uno de los propósitos del sacerdocio arónico, creo que eran los 7 propósitos del sacerdocio arónico por Richard G. Scott? Hubo un tiempo que se estuvo repasando mucho esto en las clases de sacerdocio. Y uno de estos puntos, yo me acuerdo, era obtener el máximo grado de preparación académica posible. La iglesia siempre nos está indicando autosuficiencia, el bienestar, el almacén familiar, la educación. Doctrina y Convenio nos dice que debemos de buscar sabiduría tanto por oración como por lectura de buenos libros. Y el artículo de fe nos dice que si hay algo bueno, de buena reputación, digno de alabanza, a eso aspiramos. ¿Cuántos libros no habrá leído el presidente Russell M. Nelson? ¿Cuántos libros no canónicos habrá leído el presidente Nelson para llegar a ser una autoridad prominente en la cardiología? ¿Cuántos libros
habrá leído o cuánto tiempo habrá dedicado al estudio de cosas temporales el elder Richard G. Scott para aprender a fabricar submarinos nucleares? ¿Cuánto no dedicó en tiempo a aprender a pilotear un avión caza? El elder Robert D. Hayes, miembro fallecido del Quórum de los 12 Apóstoles, dedicar con equilibrio nuestro tiempo a otros libros, a otras enseñanzas, a las cuestiones temporales, está dentro de un todo espiritual. ¿Por qué? Porque Presidente Nelson estudió todo esto para poder bendecir a las familias y ser un doctor que pudiera ayudar a mantener familias juntas, ayudar a que el aguijón de la muerte pasara de una familia y salvó muchísimas vidas. Y él nos platica en sus discursos sus experiencias tan bonitas gracias a cómo pudo él bendecir a las familias con lo que él pudo conocer. La iglesia es dirigida por hombres muy espirituales que también saben sobre finanzas, sobre leyes. Tenemos dos grandes abogados en el primer consejo de la primera presidencia, Dallin H. Hawks, un abogado sumamente reconocido en Estados Unidos. Y también de Todd Christopherson, apóstol, también es un abogado prominente en su país. Y tantos ejemplos de la vida de tantas cosas tan interesantes y tan buenas que lograron en cuestiones temporales. Recuerdo mucho a presidente Ezra Taft Benson como un agrónomo tan prominente, tan respetable, que el presidente de Estados Unidos le pidió que fuera el ministro o el secretario de Agricultura para su país y que ayudara a regresar a la Europa bombardeada que terminaba la Segunda Guerra Mundial, a producir nuevamente. Y que tan importante era el producir y el recuperar la autosuficiencia alimentaria en gran parte del mundo, que aún siendo apóstol, el presidente Benson obtuvo el permiso del profeta de ese entonces para poder servir en estas cuestiones temporales en el mundo. No son temporales. Les podemos llamar así, pero no olvidemos que todo es espiritual y todo es importante para bendecir a las familias y para bendecir a todo el género humano. Todo es importante. Debe de haber un equilibrio en todas las cosas. Me gusta mucho hablar de esto y que sepamos que este es el orden de las cosas y que motivemos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y que nosotros mismos estemos cultivándonos y aprendiendo constantemente cosas buenas que hay en todas partes. Y claro, siempre una prioridad, siempre una importancia a la voz de nuestros líderes, a las conferencias generales de la iglesia, a la Leona, a los libros canónicos, a las clases Ven, Sígueme. Siempre una importancia, nunca dejarlo de lado. Debemos de estarnos cultivando en equilibrio en todas las áreas. Muy bien. Hace algún tiempo el elder Flores, que preside en este momento sobre la Misión México Tampico, asistí con mi esposa, en aquel tiempo mi novia, asistimos a una conferencia destacada donde él estaba dando una instrucción que me gustó mucho. Estaba desglosando paso a paso un video oficial de la iglesia que lo encuentran por ejemplo, en el canal de YouTube de la Iglesia de Jesucristo.
Y ahí está el video cuando el Jesucristo resucitado se aparece a sus apóstoles que están en una barca. ¿Qué tan importante sería el mensaje de Jesucristo que de las poquísimas ocasiones que se apareció a sus discípulos en el viejo mundo, a los 12 apóstoles, se apareció muy pocas veces a ellos después de resucitado? Siempre, obviamente, con un mensaje tan especial como para visitarlos y llevarles ese mensaje. El mensaje aquí, Elder Holland también tiene un discurso donde habla muy bonito acerca de este pasaje de las Escrituras. Jesucristo ya les había visitado resucitado anteriormente, ya había tenido su ministerio, ya les había dicho muchas cosas, pero había que poner, había que recalcar, había que hacer un énfasis en algo. Y el mensaje, en resumidas cuentas, es: yo los hice pescadores de hombres, porque siguen pescando peces. Apacienta mis ovejas, le dice a Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Se lo dice 3 veces, acompañado de la pregunta: ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Yo lo estaba repasando hace unos momentos, porque lo recordé, lo quiero traer a colación aquí. En cuanto a ¿me amas? Entonces, vive el segundo mandamiento. Si amas a tu Dios con toda tu alma, mente, corazón, sobre todas las cosas, todos los días, entonces cumple el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo. Amamos a nuestro prójimo apacentando las ovejas. Las primeras ovejas que hay que apacentar, siempre lo voy a decir, son los miembros de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares queridos, cercanos, y a todos nuestros hermanos en la fe. Pedro, estaba yo pensando, ¿por qué Jesús se refiere a Pedro? Y ahí habían más apóstoles, porque él era el que presidía la iglesia. Él era el llamado a apacentar y a organizar y a llevar el evangelio y procurar el orden en la iglesia que había instaurado Jesucristo. Pero antes de todo este mensaje, que ya me estoy yendo mucho con este mensaje que es muy bonito, antes de todo este mensaje, antes de estas palabras y esta enseñanza tan poderosa, tan importante que se la repitió 3 veces le preguntó y le dijo lo mismo. Antes de eso, los apóstoles estaban en la barca y estuvieron toda la noche intentando pescar y no pudieron sacar ningún pez. Ningún pez. Y a la mañana Jesús les habla a lo lejos, ellos no lo reconocían bien todavía y Jesús les dice: ¿tienen algo? ¿Han pescado algo? Y les dice, no habían pescado nada, y entonces él les dice: tiren la red a este lado de su barca. A pesar de que seguramente la habían tirado la red tal vez cientos de veces y no habían sacado nada, obedecen, vuelven a hacer lo mismo y ahora la red batallaron para levantarla porque venía lleno de peces. Se dan cuenta que era Jesucristo, que era su maestro, su hermano. Cuando se dan cuenta de esto, Pedro no aguanta más las ganas y salta y llega nadando con él. Los demás terminan de levantar los peces y dirigen la barca hacia la orilla de este mar. Y cuando llega, Jesús y Pedro ya estaban comiendo un pescado. Jesús ya tenía peces y ya los tenía allí a las brasas o a la lumbre directa, a la leña, no sé. Antes del mensaje de Jesús hubo algo temporal, que era el alimento. Entonces estuvieron allí un momento, dice que nadie se atrevía a decir nada, y después de que estuvieron comiendo,
Entonces Jesús les ministra y les da una enseñanza. El de Boyka Packer en el manual Investidos de lo Alto nos dice que los sentimientos más nobles y una revelación poderosa vienen sujetas a la condición de cómo cuidemos y nos esforcemos por cuidar nuestro cuerpo. Y él nos dice que la palabra de sabiduría, la primera y gran bendición que tiene la palabra de sabiduría, es preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar la voz del Señor. Y la salud física es una bendición secundaria, nos dice presidente Boyka Packer, y está en el manual Investidos de lo Alto. Entonces, para mí esto fue romper con un paradigma cuando me lo encontré hace un par de meses y decir, ok, la palabra de sabiduría, el cuidarnos temporalmente, nuestro cuerpo temporal es un tabernáculo de barro que va a envejecer, va a enfermar y va a fallecer. Cuidarnos temporalmente nos prepara para estar despiertos y conscientes y atentos espiritualmente. Todo lo temporal está sujeto a un mayor principio espiritual. Todo es espiritual. Para mí fue algo impactante y muy bonito descubrir esto. Muy bonito. Vamos a leer el manual. Este manual, a ver qué nos dice. Ok. Vamos a ver ahora, antes de pasar aquí al manual, se me está pasando un versículo. Y bueno, hay muchas cosas que no puedo extenderme y no puedo ver dentro de la sección 29, pero se nos habla también del papel tan importante que tiene Adán. Y me voy a pasar directo aquí al manual porque es muy explícito respecto a la función de Adán. Y dice, y nos ligamos también con el anterior, se los leo, dice, el hombre hace una distinción entre las leyes temporales y las espirituales. Hay quienes se preocupan mucho por mantenerlas separadas. Para el Señor todo es espiritual y temporal al mismo tiempo. Y en consecuencia, las leyes que da son espirituales porque tienen que ver con seres espirituales. Al ordenar Dios a Adán que comiera del pan con el sudor de su frente, a Moisés que golpeara la roca para que el pueblo pudiera beber, al profeta José Smith que erigiera la mansión de Nabú, o a los santos de Utah que levantaran cercas e hicieran caminos, todo eso era para su bienestar espiritual, así como físico. Obedecer tales leyes una vez que se han recibido es un deber espiritual. Creo que queda bastante claro, espero que quede bastante claro este punto, hermano. Si de pronto en algún video, en alguna lección, algo no quedó claro, ayúdenme, escríbanlo y lo platicaremos con mucho gusto. Y se mencionó a Adán muy breve, pero en los versículos del 36 al 39 se sigue hablando más acerca de Adán, incluso el versículo 40. ¿Sí? Vamos a irnos incluso. Se habla mucho acerca de Adán, hermanos. Voy a leerles aquí algo para. Está muy padre y creo que lo podemos recordar o tal vez alguno de nosotros aprenderlo de primera vez. Dice: Miguel es Adán. Tiene las llaves de la salvación de la familia humana, bajo la dirección y el consejo de Jesucristo, el Santo de Sion.
Cuando la tierra sea limpia y purificada y se transforme en un globo celestial, Adán presidirá sobre todos los hijos de los hombres que son su posteridad. Él es el príncipe, el arcángel. En las eternidades, antes de que esta tierra fuera formada, era el arcángel y llegó a ser Adán cuando vino a la tierra para ser el padre de la familia humana. En esta sección se hablan muchas cosas y en parte sobre Adán y sobre también la responsabilidad que él tiene, su deber, su privilegio como arcángel y en la creación. Y Adán tiene un papel muy importante al principio de la creación y al final de la misma. Es el padre de la humanidad. Hermanos, hay un último versículo. Versículo 50. Nos habla de otra verdad muy importante y dice: y en cuanto al que no tiene entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que está escrito. Y ahora no os declararé más en esta ocasión. Al que no tiene entendimiento. ¿Quiénes no tienen entendimiento? Existen ángeles. Elder Rasband dijo en un discurso en una conferencia general que los espíritus más nobles y delicados muchas veces están en cuerpos delicados. Los niños pequeños o las personas que no entienden las leyes de Dios por causa de alguna deficiencia mental no serán juzgados sobre la misma base que aquellos que son capaces de entenderlas. Esto lo podemos ver nosotros como algo obvio, lógico o de sentido común, o como algo justo. Nuestro Padre Celestial es justo. Es justo. Toda doctrina que quite la justicia del Padre Celestial no es correcta. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó lo siguiente concerniente a este principio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera a todas las personas que tienen un retardo mental como iguales a los niños pequeños, que aún no llegan a la edad de responsabilidad. Ellas son redimidas sin el bautismo e irán al reino celestial de Dios. Y allí creemos se les restaurarán sus facultades de acuerdo con la misericordia y justicia del Padre. Nuevamente la palabra creemos. Podríamos poner allí suponemos. De allí hacia atrás es un principio y una verdad, y de ahí hacia adelante es una suposición que puede ser muy cercana, muy viable. Es una esperanza que le será restituido todas sus facultades, de acuerdo, en concordancia con la misericordia y justicia del Padre Celestial. Qué bonito, qué esperanzador. Este evangelio, hermanos y hermanas, es para sentirnos tan agradecidos, tan bendecidos, tan felices, tan maravillados, que podamos disfrutar estas verdades tan buenas, tan bonitas. Esta es la plenitud del evangelio. Esto es lo que nos distingue como iglesia. Hermanos, les comparto esto con mucho cariño en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por comentar, gracias por compartir en su Facebook, en sus redes, en sus grupos de WhatsApp, de sus barrios, de sus amigos, de su familia. Si este video les gustó, cumplí mi objetivo. Muchas gracias. Me gustaría llegar a más personas
y solo lo lograré si me esfuerzo y si ustedes me apoyan. Y si no llego a más personas y nos quedamos solamente nosotros, para mí es suficiente y ya me trae mucha satisfacción y alegría. Aquí aparecerá un botón para que se suscriban si aún no se suscriben, o para que lo compartan con alguien que aún no se ha suscrito y vea que aquí está el botón para suscribirse y aquí una lista de reproducción y un video sugerido para continuar en este canal. Tengo otros canales, los pueden buscar como Agustín Medellín, un canal donde comparto otras cosas y aspectos de mi vida. Y hasta aquí ha sido todo, hermanos. Nos vemos en la que sigue.